En este video vamos a compartir cómo se realiza un sistema de automatización mediante un relé. Como vemos en la imagen, tenemos el diagrama de conexionado. Para este caso vamos a utilizar una tensión de línea o tensión de aplicación de 24 volt de corriente alterna. Si nos fijamos, tenemos un pulsador de parada y un pulsador de marcha. Para este caso sería de esta manera: pulsador de parada y pulsador de marcha. Lo sacamos y la bobina del relé la tenemos acá, que hace referencia a la bobina que tiene el relé. Para mostrar la bobina interna o los extremos de la bobina, en este caso A1 y A2. Bueno, vamos a leer un poquito esto para entender un poco. Lo que hacemos es conectamos la polaridad positiva o fase viva, ingresamos al S1, que es el pulsador de parada, ingresando por el borne 11 y saliendo por el borne 12. Conectamos al pulsador S2, que hace referencia al pulsador de marcha o arranque. Ingresamos al borne 13, salimos por el borne 14 y nos conectamos a la bobina del relé. En este caso KRA1, que le pusimos como nomenclatura. Se puede conectar en el borne que viene identificado como A1 o 13. Y la salida tenemos A2 o 14, que A2 va conectado al neutro, o 14. Bien, para este caso tenemos acá el auxiliar del relé K1, donde utilizamos los bornes del normal abierto. Para este caso los bornes de conexiones son 8 y 12. Si nos fijamos, tenemos un paralelo, un cableado paralelo que se conecta en la parte superior. Tenemos del 8 al 13 y en la parte de abajo del 14 al 12. Es un paralelo que se realiza. Como nos dice acá, es el auxiliar del relé RA. Relé RA, en este caso hace referencia a la bobina del relé, donde nos dice que NA, que es el auxiliar RA, es específicamente para realizar una retención o un enclavamiento o memoria, que se considera como memoria porque queda retenido al realizar un pulso. Bueno, vamos a ver cómo se conecta. Esto es a modo de información para que puedan ver lo que vamos a hacer. Les comento que hay un video anteriormente que trata sobre el funcionamiento del relé. Para aquellas personas que no lo vieron, pueden entrar al canal y buscarlo. Bueno, tenemos acá prácticamente el relé o el cabezal del relé y la base. Pusimos una bornera seccionable para utilizar como corte. Y los dos pulsadores ya vistos. Bueno, vamos a realizar la conexión para que no sea muy largo este video. Vamos a comenzar. Vamos a empezar conectando el neutro a la bobina de relé. Sacamos el relé. Se puede comenzar por cualquiera de las polaridades. En este caso yo comienzo por el neutro. Bien, sacamos el cabezal, lo dejamos a un costado y empezamos a conectar. Vamos a conectar los pulsadores. Hacemos un puente del pulsador de parada. Conectamos al de marcha.
Si nos fijamos acá, tenemos en la parte de arriba tenemos la bobina A1 del relé, que es el extremo de esta bobina, y este es el A2. Para poder comprender bien esto, para aquellas personas que todavía están en proceso de aprendizaje, hay un video anterior donde trata sobre el funcionamiento del relé. Bueno, tenemos acá la bobina A1 del relé, donde hace un puente al contacto auxiliar. Para este caso es el número 12 o el común del relé, donde conecta a un extremo del pulsador de marcha. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a conectar la salida del auxiliar. Para este caso es el borne 8, que está acá abajo. Conectamos el borne 8. Y conectamos al pulsador. Bueno, ahora sí podemos conectar este puente. Ahora lo vamos a conectar. Bueno, me falta esta parte, que es la alimentación. Entonces, para la alimentación, como decía en el esquema, se toma alimentación y se ingresa por el pulsador de parada. Entonces alimentamos, ingresamos por el pulsador S1, que hace referencia al pulsador de parada. Esto es medio incómodo porque son cables de alambre. Bueno, acá tenemos, vamos a acomodar esto. A ver cómo queda esto. Bien, está medio desprolijo, pero vamos a darle forma. Vamos a darle un poco de forma para que sea más visible la conexión. Bien. Bien, ahí tenemos la conexión. Le comento que hay un video de esto, pero está hecho con un contactor y un relé para un motor de bomba. Bueno, tenemos acá, vamos a poner el cabezal del relé para hacer la prueba. Nos fijamos bien por dónde ingresan las espigas, que los contactos estén en cada posición. Vamos a realizar la prueba. Cerramos el seccionador y lo que me queda es una retención. ¿Cómo es esto? La automatización queda autorretenido o queda enclavado. Si yo pulso nuevamente el pulsador de marcha, queda retenido. Para parar esa retención, lo que tengo que hacer es pulsar el pulsador de parada. De otra manera no se puede. Si pulso el de parada,
Si pulso el de parada y quiero cortarlo, también lo puedo cortar mediante el seccionador. Si pulso nuevamente, lo puedo cortar por medio del pulsador de parada. ¿Por qué? Porque el circuito quedó memorizado, o sea que la memoria quedó auto retenido. Lo que vamos a hacer ahora es una prueba. Como sabemos que la parte de automatización se comanda con 24 volts de corriente alterna, ahora yo voy a comandar esta lámpara. Que se enciende con una tensión de 220 volts con un comando de 24 volts. Vamos a hacer esta práctica donde ya conectamos, si nos fijamos acá, conectamos en uno de los bornes normal abierto del relé. Vamos a conectar a esta termomagnética que tenemos preparado. Si miramos, tenemos 227 volts aproximadamente. Y en este caso tenemos, ya que estamos acá, medimos tenemos 29 y algo, 29,38 volts. Bien, dejamos a un costado, hacemos la prueba rápido. Bueno, lo que hicimos acá fue conectar en la salida de un auxiliar abierto del relé. Y conectamos al neutro. Neutro, lámpara a modo de prueba, y lo que nos falta es conectar la polaridad, en este caso la fase. Conectamos la fase a un común del relé. Conectamos al común. En este caso elegimos este que está acá. Bueno, vamos a hacer la prueba. Igualmente sabemos que estos relés se usan para comandar corrientes bajas, entre 5 y 7 amperes. Esto es nada más como para mostrar que podemos utilizar tensiones bajas con tensiones altas por medio del relé. Bien, entonces vamos a levantar acá. Esto, si yo levanto, no pasa nada. Ahora si yo pulso acá, queda retenido el relé y a su misma vez lo que me hace es pasar la señal por el normal abierto del relé y se me enciende la lámpara. Obviamente que habíamos dicho que esta lamparita era de 220 volts. Bien, hacemos la misma prueba, queda retenido. Si pulso nuevamente acá, esto no se desconecta, lo tengo que parar. Bien, esto es todo, esto es a modo de prueba. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse al canal, activen la campanita para poder recibir nuevas notificaciones a la hora de subir un nuevo video. Bueno, espero que les guste y hasta luego.